El análisis de la situación actual de las grandes ligas de béisbol profesional, en este punto crítico de la temporada 2026, exige una profundidad narrativa que abarque cada detalle de las transacciones financieras y los desplomes deportivos que estamos presenciando en las ciudades más importantes de los Estados Unidos. El título se acabó gigantes, limpian la casa Devers y Adames fuera Soto se hunde. Más es solo la punta del iceberg de una crisis estructural que está sacudiendo los cimientos de la industria deportiva más antigua de Norteamérica. Cuando profundizamos en el caso de los Gigantes de San Francisco, nos encontramos con una organización que ha decidido claudicar ante la presión de una nómina inflada que no ha devuelto los resultados esperados en el diamante de juego. La decisión de poner en el mercado de cambios a una figura de la talla de Rafael Devers no es algo que se tome a la ligera, pues implica admitir que la inversión de más de $300 millones fue un error de cálculo en la proyección de la ventana de competitividad del equipo Devers, quien sigue siendo uno de los bates más respetados de la liga. Se encuentra ahora en una posición vulnerable donde su futuro depende de la capacidad de otra franquicia para absorber los $226 millones que aún restan en su contrato. Este movimiento de limpieza total en la valla también arrastra al campo corto dominicano Willy Adames, cuya llegada fue celebrada como el movimiento definitivo para estabilizar el cuadro interior, pero que hoy es visto simplemente como un activo financiero del cual hay que desprenderse para aliviar las arcas del club. La gerencia de los Gigantes, bajo una presión mediática sin precedentes, ha determinado que es preferible asumir el costo político de una reconstrucción total que seguir navegando en la intrascendencia de la división oeste de la Liga Nacional, donde los Dodgers siguen dictando el ritmo con una billetera aparentemente inagotable. Este proceso de limpieza de casa, que suma casi $600 millones en contratos disponibles para cambio, incluye también piezas como Matt Chapman y Jung-Hoo Lee, lo que representa una de las liquidaciones de talento más grandes en la historia moderna de la MLB. Mientras este caos administrativo ocurre en California, en la ciudad de Nueva York, se vive un drama de proporciones épicas con la figura de Juan Soto, el jardinero dominicano quien llegó a los Mets con el aura de un semidios del bateo. Ha visto cómo su estrella se apaga lentamente bajo las luces intensas de Queens. El hundimiento de Soto es una preocupación que trasciende lo estadístico para convertirse en un problema psicológico que parece afectar a todo el vestuario de los Mets, con un promedio de bateo que languidece en la zona de los 120 puntos y una racha de futilidad ofensiva que ha dejado al equipo en el fondo de la tabla. Soto se enfrenta al juicio implacable de una fanaticada que no entiende cómo un jugador de su calibre puede desaparecer de tal manera en los momentos apremiantes. La dupla con Bo Bichette, que debía ser el motor de una ofensiva histórica, se ha transformado en un ancla que arrastra a los Mets hacia un récord de 15 victorias y 25 derrotas, poniendo en riesgo incluso la continuidad de los altos mandos de la organización. El hundimiento de Soto no es solo una mala racha, es una señal de alerta para todo el mercado de agentes libres, ya que demuestra que ni siquiera el talento más puro está exento de colapsar bajo la presión de un mercado grande y las expectativas de un contrato multimillonario. Por otro lado, el panorama de la liga se ve alterado por los movimientos agresivos de equipos que huelen la debilidad de sus rivales. Los Cachorros de Chicago han emergido como el principal depredador en este mercado de cambios, buscando activamente los servicios de Sandy Alcantara y Freddy Peralta para consolidar una rotación que los lleve de vuelta a la Serie Mundial. Alcantara, el as de los Marlins de Miami, representa el tipo de brazo dominante que puede cambiar el destino de una franquicia de la noche a la mañana, y su posible llegada al norte de Chicago enviaría un mensaje de autoridad a toda la Liga Nacional. La situación de Peralta es similar, siendo un lanzador que garantiza ponches y entradas de calidad, lo que lo convierte en el complemento perfecto para cualquier equipo con aspiraciones de campeonato. El béisbol también nos muestra su cara más amarga con las lesiones de figuras clave como Carlos Correa en Houston, cuya cirugía de tobillo deja un vacío imposible de llenar en el campo corto de los Astros y plantea serias dudas sobre su durabilidad a largo plazo.
De igual manera, el veterano Justin Verlander sigue luchando contra el tiempo y su propio cuerpo en Detroit, demostrando que la biología no respeta jerarquías ni legados deportivos. La liga se encuentra en un estado de flujo constante, donde el éxito del pasado no garantiza absolutamente nada en el presente, y donde equipos como los Gigantes prefieren cortar por lo sano antes de que la deuda los asfixie por completo. La noticia de que San Francisco está dispuesto a pagar parte de los salarios de Devers y Adames con tal de recibir prospectos de calidad es una muestra de la desesperación que reina en las oficinas de la Bahía. Mientras tanto, la historia de redención de Yasiel Puig en el béisbol canadiense añade un toque de nostalgia y esperanza a una temporada marcada por los fracasos de las superestrellas. Establecidas, Puig, con sus 2 jonrones en el debut, demuestra que el talento nunca muere del todo, pero su camino de regreso a las mayores sigue bloqueado por factores que van más allá de lo estrictamente deportivo. El análisis de los próximos meses será fundamental para entender si Juan Soto puede rescatar su temporada y su reputación, o si su paso por los Mets será recordado como uno de los capítulos más oscuros en la historia de las contrataciones fallidas en Nueva York. La limpieza de casa en San Francisco, por su parte, servirá como modelo para otros equipos que se encuentran en situaciones financieras similares, obligándolos a elegir entre la lealtad a sus estrellas o la supervivencia económica de la franquicia. El béisbol de 2026 se define por esta tensión constante entre el espectáculo y el negocio, donde cada turno al bate de Soto y cada negociación por Devers son seguidos con lupa por millones de personas que entienden que el juego ha cambiado para siempre. La eficiencia analítica y la gestión de activos han reemplazado a la vieja escuela de la intuición, y hoy más que nunca los equipos son tratados como carteras de inversión que deben ser liquidadas cuando el retorno no es el esperado. La caída de los Gigantes y el hundimiento de los Mets son lecciones brutales sobre la realidad del mercado actual, donde nadie es indispensable y donde el rendimiento es la única moneda que mantiene a un jugador en su puesto. La liga seguirá su curso con Chicago intentando asaltar la cima y con Miami vendiendo sus piezas al mejor postor, mientras el fantasma de los $600 millones en contratos fallidos sigue rondando las oficinas de San Francisco como una advertencia para todos los que creen que el dinero puede comprar la gloria sin una estructura sólida. Detrás, la temporada sigue avanzando, y cada día trae una nueva sorpresa en este tablero de ajedrez humano, donde las estrellas pueden ser sacrificadas en cualquier momento para salvar a los reyes de la oficina central. El béisbol sigue siendo el escenario más fascinante del mundo, precisamente por esta capacidad de mezclar el drama humano con las finanzas más frías, creando historias que superan cualquier guión de ficción y que mantienen a la fanaticada en un estado de shock permanente ante la velocidad con la que los imperios deportivos pueden desmoronarse bajo el peso de sus propios errores y la falta de resultados en el diamante, donde finalmente se decide la verdad de este deporte que tanto amamos y que hoy nos muestra su versión más despiadada y competitiva en cada jornada de acción en los parques de pelota de toda la nación. Las organizaciones deben ahora replantearse sus métodos de evaluación y entender que el talento individual, por más grande que sea, no puede cargar con el peso de una mala planificación colectiva, y que el hundimiento de Soto y la purga de los Gigantes son síntomas de una enfermedad más profunda que afecta a la manera en que se entiende el éxito en las grandes ligas modernas, donde la paciencia se ha agotado y donde el ahora es lo único que importa para dueños y fanáticos por igual. En este entorno hostil, solo los más aptos lograrán sobrevivir a la tormenta que se avecina y que promete cambiar el rostro de la MLB para las próximas generaciones de peloteros y seguidores del juego. Adicionalmente, debemos considerar el impacto que esto tiene en los prospectos y en el sistema de granja de los equipos involucrados cuando una franquicia como San Francisco decide deshacerse de veteranos con contratos pesados. La intención no es solo ahorrar dinero, sino también abrir espacio para que el talento joven pueda desarrollarse sin la sombra de figuras costosas que no están rindiendo. Este es un riesgo enorme, ya que los prospectos son apuestas a largo plazo, y no hay garantía de que puedan llenar el vacío dejado por jugadores de la talla de Devers o Adames.
Sin embargo, la gerencia parece estar convencida de que el ciclo actual ha terminado y que es necesario sufrir un poco ahora para disfrutar. Después, en Nueva York, la situación es aún más delicada, porque los Mets no tienen el lujo de esperar. El mercado neoyorquino exige resultados inmediatos y el hundimiento de Juan Soto está poniendo a prueba la resistencia de toda la estructura del club. Si Soto no despierta pronto, las consecuencias podrían ser devastadoras, no solo para esta temporada, sino para la capacidad del equipo de atraer a otros agentes libres de alto perfil en el futuro. La narrativa de Soto se hunde más, es una mancha que será difícil de quitar si no hay una reacción contundente en el diamante. Mientras tanto, los Cachorros de Chicago continúan observando desde la distancia, listos para apretar el gatillo en cualquier momento y traer a Alcantara o Peralta, lo que solidificaría su posición como los favoritos para llevarse la división central. Este ajedrez de mitad de temporada es lo que mantiene la llama del béisbol encendida, recordándonos que más allá de los números y los contratos, están las personas y las decisiones que definen el destino de ciudades enteras. Apasionadas por este deporte, seguiremos analizando cada movimiento, cada base por bolas y cada jonrón, para entender hacia dónde se dirige este barco llamado Grandes Ligas, que hoy parece navegar por aguas más turbulentas que nunca antes visto en la historia reciente de la pelota profesional, donde los gigantes limpian su casa y las estrellas más brillantes luchan por no hundirse en la oscuridad de la irrelevancia deportiva y económica que castiga sin piedad a los que no logran adaptarse al ritmo frenético del béisbol de hoy día. En un mundo donde la inmediatez lo es todo, y el pasado es solo un recuerdo borroso en las páginas de las estadísticas que ya nadie lee con la misma atención de antes, la realidad del mercado de traspasos en la MLB se ha vuelto tan volátil que incluso los analistas más experimentados tienen dificultades para predecir cuál será el próximo gran movimiento financiero en una industria que mueve miles de millones de dólares anualmente, pero que se ve afectada por el rendimiento humano más impredecible. La limpieza de San Francisco no es solo un evento aislado, sino que marca el comienzo de una tendencia, donde las franquicias buscan desesperadamente la sostenibilidad operativa por encima del brillo mediático de sus estrellas. El hundimiento de Juan Soto representa el riesgo inherente de confiar el futuro de una franquicia a un solo individuo sin importar cuán talentoso sea, y los Mets están aprendiendo esta lección de la manera más dura posible bajo el escrutinio de la capital del mundo deportivo, donde el fracaso se paga con el exilio mediático y la pérdida de relevancia comercial. Por otro lado, el ascenso de los Cachorros de Chicago como compradores agresivos muestra que siempre hay alguien dispuesto a tomar el riesgo cuando otros se rinden, y que el talento de Alcantara y Peralta sigue siendo el activo más codiciado por aquellos que creen que su ventana de campeonato está abierta de par en par. La temporada 2026 será recordada como el año en que los imperios financieros de la pelota chocaron contra la realidad del campo de juego, obligando a una reestructuración masiva que afectará el balance de poder en las mayores por la próxima década, mientras los fanáticos observan con incredulidad cómo sus ídolos son puestos en vitrina como mercancía en liquidación. El juego sigue su curso, demostrando que nadie es más grande que el béisbol mismo y que las instituciones permanecen mientras las estrellas pasan y a veces se apagan prematuramente bajo el peso de sus propios contratos millonarios y la falta de resultados tangibles en el terreno de juego, donde la verdad siempre sale a la luz. Sin importar cuántos ceros tenga la cuenta bancaria del pelotero o el dueño del equipo en cuestión, la pelota no miente, y los 600 millones de los gigantes y el promedio de Soto son la prueba irrefutable de que algo tiene que cambiar en la estructura de mando de estas organizaciones que, una vez fueron el estandarte de la excelencia y que hoy son el ejemplo de lo que no se debe hacer en la gestión de una franquicia deportiva de alto nivel en el siglo XXI, donde la paciencia no existe y el éxito se mide en segundos y en clics de noticias virales que recorren el mundo en cuestión de instantes, dejando poco espacio para la reflexión y mucho para la reacción visceral que hoy domina el discurso deportivo global.
En este contexto final, reafirmamos que el béisbol sigue siendo el rey no solo por lo que pasa en el diamante, sino por toda la maquinaria humana y económica que lo sustenta y que hoy nos regala una de las temporadas más caóticas y fascinantes de la historia moderna de este deporte apasionante que desafía toda lógica y que pone a prueba la resistencia de las fanaticadas más leales del planeta entero. El análisis de este título debe también integrar los conceptos de retención de audiencia que son fundamentales en la era digital actual, según la fórmula del primer párrafo de un guión efectivo. El video que acompaña a este titular debe comenzar con una revelación inmediata que confirme la promesa del título. Esto significa que ni bien arranca el video, el narrador debe abordar sin rodeos el bombazo de los Gigantes de San Francisco y la salida inminente de Devers y Adames para asegurar que el espectador que hizo clic por esa razón se quede en los primeros 10 a 15 segundos del contenido. Si existen clips de analistas o insiders confirmando estas palabras, deben ser mostrados de inmediato para dar veracidad a la noticia. Posteriormente, el guión debe abrir una intriga o un segundo bucle de curiosidad, planteando un problema que solo se resolverá viendo el video completo. Por ejemplo, se podría mencionar que detrás de esta limpieza de casa hay un secreto oscuro sobre la salud de un jugador clave o un movimiento de cambio que nadie vio venir y que involucra a un tercer equipo de mercado grande. Este vacío de información es lo que mantiene al cerebro del espectador enganchado, necesitando cerrar ese bucle de curiosidad. Finalmente, antes de llegar al primer minuto de duración, el video debe incluir un llamado a la acción o CTA que sea emocional y conecte directamente con la pasión del fanático. En lugar de un pedido genérico de suscripción, se podría invitar al usuario a unirse al canal si desea estar presente cuando Soto finalmente despierte, o cuando se confirme el destino final de Devers, haciendo que el espectador se sienta parte de una comunidad que vive la MLB con la misma intensidad. Todo este primer bloque del guión debe ocurrir con gran energía y rapidez en un lapso de 30 a 40 segundos para no perder la atención del público moderno, que es extremadamente volátil y exigente. La promesa del título "Se acabó Gigantes" limpian la casa es tan fuerte que requiere una ejecución técnica impecable en la narración para transformar ese clic inicial en una reproducción completa y en un nuevo suscriptor para el canal, que está cubriendo estas noticias de impacto mundial en el mejor béisbol del mundo.